Vamos a hacer un viaje de 400 años para descifrar nada menos que el ADN del mercado de valores. Es una historia increíble de ambición, de innovación y sobre todo de psicología humana, que nos va a llevar desde los antiguos barcos de vela hasta los algoritmos que hoy operan en milisegundos. Y es que esa es la palabra clave. Olvidémonos un momento de los números, de los gráficos, de esos edificios imponentes. En el fondo, en su núcleo más puro, el mercado es simplemente la respuesta a una de las fuerzas más básicas del ser humano: la voluntad de arriesgar algo grande con la esperanza de ganar algo todavía mayor. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo que empezó como un pacto casi de colegas para financiar viajes peligrosísimos evolucionara hasta convertirse en el sistema nervioso central de toda la economía global? Pues venga, vamos a descubrirlo. Nuestro viaje empieza aquí, en la Ámsterdam del siglo XVII. Imaginad una era de exploración, donde el simple olor a especias exóticas era una promesa de fortunas. Pero claro, solo si los barcos conseguían volver de una pieza. Y aquí llega el golpe de genialidad. La compañía holandesa de las Indias Orientales tuvo una idea que lo cambió todo. ¿Y si dividimos el riesgo gigante de un viaje en trocitos muy pequeños? Esas son las acciones. Y por primera vez en la historia, un panadero, un herrero o un noble podían ser dueños de una pequeña parte de una aventura al otro lado del planeta. Acababa de nacer la inversión moderna. Ahora, importante. Hay que quitarse de la cabeza la imagen de Wall Street con sus trajes y su glamour. Los primeros mercados eran otra cosa. Eran gente a gritos en un puente, cerrando tratos en una taberna con una cerveza en la mano. Un sistema caótico, sí, pero increíblemente vivo y orgánico. Pero, claro, con la oportunidad también llegó la locura. Durante la famosa tulipanomanía, la especulación se fue tanto de las manos que un único bulbo de tulipán llegó a costar más que una mansión en el centro de Ámsterdam. Fue la primera burbuja de la historia y nos dejó una lección brutal. El valor, muchas veces, es solo una cuestión de percepción. Y ahora saltamos el charco. Esa idea de compartir riesgo y recompensa echa raíces en un nuevo continente. Y lo hace, literalmente, bajo un árbol, en una callejuela de Nueva York. Aquel acuerdo de Bretton Woods fue el primer intento de poner un poco de orden en todo ese caos, y de ahí nació la Bolsa de Nueva York, que se convirtió en algo mucho más grande que un simple mercado. Se convirtió en el motor que financió la revolución industrial. El acero de los rascacielos, las vías del tren que unieron el país, todo eso se pagó gracias a este nuevo sistema. Damos un salto a una era de extremos, los locos años 20. Una década de optimismo salvaje que bailaba al ritmo de jazz y que sin saberlo se dirigía a toda velocidad hacia un precipicio. La euforia era brutal, era contagiosa. La gente invertía dinero que ni siquiera tenía, compraba acciones a crédito pensando que la fiesta no iba a parar nunca. Y entonces, de repente, en un solo día, el Jueves Negro de 1929, la música se paró en seco. El pánico barrió el parqué y el mercado se hundió, llevándose por delante al mundo entero hacia la Gran Depresión. El crack del 29 sacó a la luz una verdad muy incómoda. Un mercado sin reglas, sin nadie que ponga orden, al final se acaba devorando a sí mismo. La confianza estaba por los suelos y para recuperarla hacía falta un árbitro. Y así es como nace la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores. Su creación fue un antes y un después. Por primera vez, un organismo del gobierno tenía el poder de poner reglas, de exigir transparencia y, al menos en teoría, de proteger al inversor de a pie de la manipulación y el fraude. Las reglas del juego habían cambiado para siempre. Y ahora damos un salto cuántico. Pasamos del papel al silicio. La tecnología está a punto de transformar el mercado de una manera que aquellos tipos del árbol de Wall Street no habrían podido ni soñar. En el 71, el Nasdaq lo cambia todo. El primer mercado 100% electrónico. Unas décadas más tarde, Internet pone una terminal de bolsa en cada casa. Invertir deja de ser un club privado. Pero claro, esta democratización trajo su propia burbuja, la de las .com, que cuando estalló en el año 2000 nos dio una nueva lección. Una tecnología alucinante no siempre significa un negocio rentable. Y con esto, aterrizamos en hoy, en una era que se define por la velocidad de la luz, donde las decisiones se toman en microsegundos y donde de repente entran en el juego nuevos jugadores de la forma más inesperada. A ver, fijaos en esta cifra, porque es una auténtica barbaridad. Se calcula que hoy cerca del 80% de todas las operaciones en bolsa las ejecutan algoritmos, en lo que se conoce como trading de alta frecuencia. Las decisiones ya no las toman solo personas, sino máquinas programadas para cazar microbeneficios en un parpadeo. Pero este nuevo mundo no está libre de peligros, ni mucho menos. La crisis de 2008 nos enseñó que hasta las matemáticas más complejas se rompen cuando la codicia aprieta.
y mucho más reciente, fenómenos como el de GameStop, nacido en foros de Internet, nos demostraron que un montón de gente pequeña bien coordinada puede poner contra las cuerdas a los gigantes de Wall Street. Y esto nos deja con una de las preguntas más fascinantes de nuestro tiempo. En esta pelea entre la velocidad de cálculo de un algoritmo y la pasión coordinada de miles de personas, ¿quién gana? Es la vieja historia de David contra Goliat, pero luchando ahora en el campo de batalla digital. Entonces, después de este viaje de 400 años, ¿qué es realmente la bolsa hoy? ¿Qué significa de verdad ese pulso constante de cifras verdes y rojas en una pantalla? Al final creo que la clave es esta. La tecnología ha cambiado, los activos son otros, pero las fuerzas que mueven todo siguen siendo las mismas que en la Ámsterdam de 1602. La bolsa sigue siendo un espejo de la psicología humana, un registro de nuestras esperanzas colectivas y de nuestros miedos más profundos, solo que ahora están escritos en código binario. Y quizá no hay mejor forma de cerrar esto que con esta reflexión de Warren Buffett, porque al final, más allá de la tecnología, de las burbujas y de los desplomes, el mercado sigue siendo una prueba de carácter, una historia que nunca termina sobre el riesgo, la recompensa y, por encima de todo, la paciencia. Gracias por habernos acompañado en este viaje.